Bueno, buenos días a todos y a todas, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la ley de víctimas, ley provincial número 15.232, la cual fue promulgada el 18 de enero del 2021 y cuya reglamentación se aprobó el 13 de agosto del 2021. Bueno, la presente ley, en líneas generales, garantiza y asegura a las víctimas de delitos o de presuntos delitos que originen en un proceso penal el asesoramiento, la asistencia jurídica, la representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, ¿no? Es decir, reconoce y garantiza los derechos de las víctimas y de presuntos delitos, promoviendo de este modo el acceso a justicia. Bueno, pero surgen algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿a qué llamamos víctima? ¿A quién se considera víctima? O yo dije recién, por ejemplo, que un delito que se origina en un proceso penal, pero ¿cómo se origina un proceso penal? ¿O cómo interviene la víctima en este proceso? Bueno, para ello hemos invitado a hablar de este tema a dos abogados que nos acompañan, a quien voy a presentar. En primer término, a la doctora Mariana Rufino, que es abogada, actualmente es fiscal titular de la Fiscalía número 13, especialista en violencia de género, en el ámbito intrafamiliar, y también está a cargo, como fiscal subrogante, de la Fiscalía número 9 de autores ignorados del Departamento Judicial de La Plata. Y también nos acompaña hoy el doctor Juan Pablo Yacarino Tayana, que también es abogado, es especialista en Derecho Penal, y actualmente es secretario de Fiscalía de Cámara, cumpliendo funciones de ayudante fiscal a cargo de la UFI 9, de autores ignorados, también del Departamento Judicial de La Plata. Bueno, bienvenidos a ambos y los escuchamos. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien. Buenos días, muchas gracias. Lo primero es, obviamente, agradecer a las autoridades que nos permiten tener este diálogo, esta charla con todos los aquí presentes, por un poco la idea que tenemos pensada es que sea un diálogo, un intercambio de ideas, porque bueno, ya la ley, como bien se dijo, fue sancionada y promulgada hace más de un año. Se reglamentó en agosto del año pasado. Ya existe convenio con Colproba como para poder articular una de las cosas, creo yo, más importantes que tiene, que es el abogado o abogada de la víctima. Así que me parecía importante que sea una charla, ¿no? Un diálogo, no una especie de clase al estilo napoleónica donde el docente baja línea, explica y los alumnos escuchan y se retiran sin más, sino más bien una cuestión del diálogo, de ideas, de compartir los conocimientos y las dudas también que puedan surgir con respecto de la ley, la reglamentación. Y bueno, me parecía una gran oportunidad también, y creo que es lo importante de esto, que ayuda a profundizar, si se quiere, el cambio de paradigma con respecto al sistema inquisitivo que quedó allá a lo lejos cuando se modificó el Código de Procedimiento por un sistema acusatorio que es totalmente opuesto y donde la víctima poco a poco fue tomando mayor volumen e intervención en las sucesivas modificaciones que se fueron haciendo al Código de Procedimiento. Donde en un sistema donde la víctima había sido expropiada por completo del proceso penal, donde ahora empieza a tener un poquito más de relevancia, y si se quiere con esta nueva ley tiene más garantías, más facultades, más derechos,
para visibilizarse de otra forma, no solamente como fuente de información, aportando pruebas o comunicándonos la noticia del delito, sino también un rol más activo en ejercicio de esos derechos. Por eso es muy importante la figura del abogado, abogada de la víctima, para poder efectivamente tener una representación y sobre todo a las personas que quizás en mayor situación de vulnerabilidad no están en condiciones de afrontar el pago de un abogado, ¿no? Uno de los principios que tiene la norma, que es el de gratuidad, es muy importante que exista y que lo manifieste expresamente la norma, ya que aquellas personas que justamente se encuentran imposibilitadas, la autoridad de aplicación va a digamos, hacerse cargo, el Estado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de el pago de los honorarios a los abogados que vayan a representar y asesorar a las víctimas. Importante principio, bueno, son tres los principios: principio de celeridad, que es el abordaje más rápido e inmediato a la víctima, ¿sí? A diferencia del principio de celeridad de lo que es el derecho procesal, que tiene que ver con el fiel cumplimiento de los tiempos del proceso. Esto tiene que ver y apunta más a una cuestión de abordaje inmediato a la víctima para poder asesorarla de cuál es la mejor forma de hacer valer sus derechos. Por eso creo que es muy importante la comunicación a la sociedad de esta nueva ley, que profundiza los derechos y las garantías. Y no esperar a que la persona sea víctima de un ilícito. La ley habla de víctimas, personas físicas y personas jurídicas, ¿no? Pero me interesa mucho el tema de la persona física, ¿no? Quizás la persona jurídica tiene otras herramientas como para defenderse, pero la persona física, que es la que va a sufrir en carne propia esa victimización primaria, esas consecuencias directas del delito en su persona, o quizás los familiares de la víctima, ¿no? En caso, obviamente, de que la persona fallece a través de la comisión del ilícito o tiene algún problema, queda con algún problema psicológico o alguna incapacidad psíquica o misma algún problema en su integridad física, es importante y clasifica la ley. A ver, esta ley lo que hace es modificar el código de procedimiento, los ayorna para que la víctima tenga una intervención más directa en el proceso penal, modifica la ley de ejecución penal también para que pueda tener intervención, autoriza a que la víctima a secas, la víctima privada, ¿sí? No necesariamente constituyéndose en el rol de particular damnificado, pueda tener intervención, ¿sí? En el proceso. Y esa es otra de las diferencias o de las modificaciones que se generan, que son importantísimas. Bueno, ya dijimos la creación del abogado y de la abogada víctima, y el tema del observatorio de las víctimas, el consejo de las víctimas, son todos organismos que me parece que son muy importantes para ir siguiendo este proceso y para ir profundizando, si quiere, o modificando aquellas cosas que quizás no terminan de articularse correctamente o que habría que modificar para que mejoren. Hay una parte porque cuando se modifica la cuestión de lo que es víctima, bueno, obviamente víctima directa en el código existía,
Se agrega lo que es la víctima indirecta, que son los familiares, ya sea por consanguinidad o ya sea por afinidad, cónyuge, etcétera, aquellas personas que puedan representar y estar en el proceso para salvaguardar los derechos de la víctima, que por ahí por cuestiones físicas, psíquicas o de vulnerabilidad, ya sea por edad, ya sea por género, ya sea por económica, por la cuestión social, no van a poder. La víctima difusa colectiva, eso ya existía en el código, pero se agrega el tema de las asociaciones civiles que se dedican a representar a las víctimas de los delitos, ¿no? Es un poco reconocer la figura que en los delitos de lesa humanidad se empezó a utilizar con respecto a lo que era el amicus curiae, amigo del tribunal. Me parece que guarda una cierta analogía, pero en este caso profundizándolo porque se pueden presentar como representantes de la víctima, ¿no? Obviamente, previo la víctima manifestar su, su aceptación, ¿no? La víctima tiene que expresamente manifestar que considera de que esta asociación civil dedicada a la defensa de esos derechos que fueron vulnerados pueda participar. Es la víctima la que tiene que permitirlo. Lo más importante, o sea, es que la víctima en el primer momento que tenga la posibilidad de tener contacto con la autoridad judicial o la autoridad policial, delegado por la autoridad judicial, que en este caso sería el Ministerio Público Fiscal, porque todos sabemos, la víctima recurre en primera instancia siempre al Ministerio Público Fiscal y a la policía, y es quien tiene que receptar la voluntad de la víctima de ser oída, que a mí me gustaría el concepto de ser escuchada, el derecho a ser informada, yo diría el derecho a recibir comunicación. En esto habría que existir la posibilidad quizás de profundizar el conocimiento de los agentes que van a intervenir en ese primer contacto, porque una persona que acaba de ser víctima de un delito, bueno, depende obviamente de la gravedad del delito, pero todos sabemos en la situación, o podemos imaginarnos, si no fuimos víctimas de algún delito, en la situación que esa persona se va a encontrar de angustia, de temor, de vulnerabilidad. Por eso yo hablaba de la importancia de que esta modificación, esta nueva ley, se comunique a la sociedad y no quede solamente sesgado a la primera comunicación que se tiene a cabo cuando la persona es víctima, para que ya las personas vayan tomando conocimiento de que existe esta nueva ley, que es muy importante, más allá de todas las críticas que he escuchado, que he visto que se le hacen a la ley, de que podría haberse utilizado otra técnica legislativa, de que es más de lo mismo, porque solamente agrega algunas cosas al código. Yo creo, no, en eso voy a disentir. Me parece que es muy importante la ley. Ahora, es muy importante si logramos comunicar todos estos derechos y estas garantías de forma eficiente, para que la gente se empodere y cuando desgraciadamente le toque sufrir y padecer un delito, ya vaya con ese bagaje en su conciencia de qué es lo que puede hacer. La ley obviamente también lo que manifiesta es que hay que informarle a la víctima de la posibilidad que tiene de tener una representación legal a través del registro único que se crea con el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, el CONPROBA, lo cual tendría que ser lo más rápido posible, porque tienen que hacer un curso, ese curso hay que diagramarlo, hay que aprobarlo, después obviamente hay que dictarlo, los abogados lo tienen que aprobar, en fin, eso va a llevar a que demore la operatividad, digamos, del abogado y abogada defensor de la víctima.
que creo que es muy importante, porque que la víctima, lo que hoy decía, ¿no? Que deje de ser fuente de información para que sea sujeto de derecho. Pero que sea sujeto de derecho no quiere decir que conozca de derecho. Entonces, por un lado, la cuestión de los abogados particulares que van a representar. Y por el otro, también que haya una profundización en los agentes de primera intervención para que brinden una información acorde y no sea una mera cumplimiento de una formalidad de decir, bueno, a ver, mire, leas estos artículos, fírmeme acá esta hoja y ya quedó notificada de los derechos y las facultades que tiene, porque era lo que hoy decía, la persona cuando se acerca a la comisaría se acerca en un estado muchas veces crítico. Entonces, ¿en qué condiciones reales se encuentra de poder absorber esos conocimientos que le estamos brindando? El código, antes de la modificación, en su artículo 83 al 88, ya establecía un montón de facultades y derechos con respecto de la víctima. Y si efectivamente esa víctima no tenía posibilidades de tener un abogado que lo represente y se constituya la víctima, su rol de particular ramificado, realmente no, la intervención que tenía en el proceso era nula. Dependía muchas veces de las fiscalías, y dependiendo de cada fiscalía y de cada funcionario que atendiera a la persona, era si le brindaba una información un poco más profunda de la participación que podía tener. Entonces creo que no habría que dejar librado esto al azar de quién es el sujeto que va a dar la información, sino profundizar a través del Ministerio de Seguridad para que los agentes policiales que van a recibir a la víctima en el primer momento estén capacitados como para poder informar como corresponde todos los derechos y las garantías, y sobre todo esta cuestión del abogado, ¿no? Que van a tener esa posibilidad de tener un abogado en todas las etapas del proceso, ya sea en el IPP, como en el debate. Bueno, después se reglamentó y sabemos que concluido el debate y todas las acciones que se pueden llevar a cabo en el debate, la víctima va a tener la posibilidad, o el abogado va a poder renunciar a esa etapa, o la víctima elegir otro abogado para la etapa de ejecución, porque también eso es muy importante. Tenemos la etapa de la investigación penal preparatoria, la etapa de juicio o debate propiamente dicha, y la etapa de la ejecución. Como decíamos, la víctima tiene un sinfín de derechos que establecen. Ya sea la víctima secas, ya sea la víctima con representación de un abogado del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, ya sea como particular ramificado, a ser oída, a recibir información, a tener audiencias especiales y previas ante los organismos jurisdiccionales. Esto también es muy importante, que se escuche la opinión, que se escuche a la persona que padeció en primera persona el delito, para que se dimensione y se tome real conciencia de lo que esa persona sufrió. A ver, nosotros como Fiscalía tratamos de ponernos en la piel de la persona. A ver, todos podemos llegar a ser sujetos pasivos de un delito. Entonces, en ese sentido, también hay que profundizar la cuestión de la empatía. A cualquiera nos puede pasar, nadie está exento, ni personalmente, ni a nivel familia. Entonces, me parece que es importante también, ustedes como agentes de trabajo y aplicación de la norma y de trabajo con las víctimas, esta circunstancia de la vocación de servicio, porque
es fundamental. Ustedes van a abordar una tarea que es titánica a nivel histórico, porque si nosotros lo pensamos a nivel de lo que es la historia, hace muy poco tiempo que se empezó a darle trascendencia a la víctima en el proceso penal. Estamos hablando de que siempre cuando se estudió el problema, se empezó a estudiar el problema, porque no me quiero remontar a la época de la venganza privada, pero cuando se empezó a estudiar el derecho penal, se empezó a estudiar la ciencia del derecho procesal penal, donde la víctima quedó expropiada del conflicto, ¿sí? Después, obviamente, fue generando mayores intervenciones, mayores derechos. Perdón, me fui a donde quería ir. Pero un poco a lo que voy es... sí. Nos perdimos, puede pasar. El tema digamos, de la importancia del trabajo de ustedes iba, ¿no? A esto venía. Son muchos años de que la víctima no participa en nada en el proceso. Y de golpe nos encontramos, después de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan a estudiar desde la criminología un poco la cuestión de la víctima en el proceso, para después, por el año 76, recién se genera el primer Congreso Internacional de Victimología. Creo que es una ciencia que es para tener presente, ustedes que van a también interactuar con las víctimas, por ahí hacer, si ya no lo hicieron, algún estudio un poquito más pormenorizado de lo que la ciencia nos puede aportar para el abordaje a las víctimas. Hay un abogado penalista platense, Elías Neumann, victimólogo, que fue quien creó la primera cátedra de victimología en la UBA. Tiene varios libros que son importantes. Bueno, obviamente hay otros autores que también se pueden leer y nos pueden ayudar a entender todo esto del abordaje, cómo abordar a la víctima, la victimización primaria, la victimización secundaria. Hay que tener en cuenta que ya los organismos jurisdiccionales, en ese sentido, empezaron a tener en cuenta la victimización secundaria, que es lo que sufre la víctima en el derrotero del día a día de poder lograr justicia, ¿sí?, en el proceso penal. Y todas las trabas y los problemas y las dificultades que por parte del Estado que no colaboran, no la ayudan, y eso obviamente le genera un segundo trauma, una revictimización, que es justamente lo que la ley trata, ¿sí?, de evitar. Hay un fallo reciente, la semana pasada, de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación, donde deja bien en claro que por parte de la mala acción de la justicia, se revictimizó a esa persona que ya había padecido un delito horrible, un robo calificado, con un abuso sexual con acceso carnal, y donde la víctima había sido estigmatizada, no se había dado un trato correcto. Entonces, ya desde las más altas esferas del Poder Judicial se está tomando nota de toda esta circunstancia. Creo que el fallo, si mal no recuerdo, 117.523, pero bueno, lo encuentran en Instagram, en Jurisprudencia del Tribunal de Casación, como fallos notables. También es algo que aconsejo, porque van subiendo fallos que son importantes, que son de la actualidad, donde realmente le están prestando muchísima atención a todo lo que tiene que ver con la violencia de género, lo que tiene que ver con tratar de no revictimizar, que es un poco también lo que se está pretendiendo con la ley.
Por eso también la ley habla de convocar a la víctima, ¿sí? Informar a la víctima de todas las audiencias. Audiencias en un proceso penal, hay muchas audiencias. Entonces eso entra en colisión un poquito con el principio de concentración de actos que la ley también establece para justamente no lograr revictimizar, ¿no? Entonces hay un poco también ver el operador judicial cómo informa a la víctima de las distintas audiencias en las cuales puede participar. Quizás por ahí una audiencia que va a resolver un juez de primera instancia con respecto a una excarcelación, y obviamente la víctima tiene derecho a ser informada, tiene derecho a tener una audiencia con el juez, una audiencia previa donde va a manifestar su opinión, donde va a manifestar cuál es su interés. Por eso también es muy importante cuando en el primer abordaje se habla con la víctima, escuchar a la víctima, escucharla, no oírla, escucharla, saber cuál es su interés en el proceso penal, qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Muchas veces, por ahí en delitos menores, podemos hablar de una justicia restaurativa. La víctima por ahí lo que quiere es eso, que restaure la situación al estado anterior al ilícito, y no una cuestión meramente retributiva. Bueno, desde el Ministerio Público Fiscal se encuentra la Oficina de Mediación y Conciliación. Mediación es acercamiento, se pueden resolver conflictos con una mediación donde ambas partes obviamente logran el objetivo. La víctima, restaurar el daño provocado por el ofensor, y el ofensor obviamente logra que esa causa se archive, que no quiere decir obviamente que eso cause estado, y que si el ofensor no cumple con lo que se pactó, se reinicie ese proceso y siga su curso para obtener una sanción. También es importante las causas que se iniciaron antes de la sanción de esta ley. O sea, es operativa también, porque anterior a esta ley ya teníamos la Ley Nacional del año 2017, donde el artículo 37 invitaba a las jurisdicciones locales a que adapten su legislación local con respecto a la norma nacional. Que bueno, que es obviamente un poco lo que se hizo con esta ley, ¿no? Muy importante, como les decía, el tema de que al estar consagrado en la ley nacional, al estar consagrado en los tratados internacionales, digamos, para las causas anteriores a esta ley, se puede decir de que puede ser operativa esta norma, ¿sí? Quizás si no hubo, digamos, ese primer contacto con la víctima, existe la obligación de tener ese primer contacto e informarle los derechos que tiene, de poder estar en las audiencias, de escuchar su voz. Obviamente también la cuestión de informarle que su opinión no es vinculante, y esto es importante, para no generar falsas expectativas. Se la va a escuchar, considero que se la tiene que tener muy en consideración con respecto a lo que manifieste, pero también explicarle que sus palabras no vinculan al juez para resolver. Entonces, quizás esa situación de explicarle eso para que no se sienta, digamos, mal, si después el juez obviamente resuelve lo que considera que es justo. Fundamental, a ver, hay muchas audiencias en las cuales la víctima puede intervenir, la víctima tiene que ser escuchada de forma previa, ya sea en la etapa de la investigación, en la etapa del juicio y en la etapa de la ejecución, ya sea en lo que puede ser una suspensión de juicio a prueba, ya sea en lo que es
un juicio abreviado. En el caso de que el fiscal solicite el sobreseimiento, o la defensa, o el imputado, va a tener derecho a que se le corra vista por 3 días, aunque no esté presentada como particular damnificado. Esto es muy importante, remarcar esta circunstancia, que en todas esas posibilidades y audiencias que tiene, aunque no esté presentada como particular damnificado, tiene derecho a ser informada, tiene derecho a tener esa audiencia previa, tiene derecho a ser escuchada. Obviamente, si se presenta como particular damnificado, va a tener muchas más posibilidades de articular en el proceso, de presentar prueba, de apelar, de oponerse, en el caso de que la causa se eleve a juicio y el fiscal desista de la acusación. Si está presentada como particular damnificado, puede mantener esa acusación, que tiene un plazo de 30 días antes de fijada la fecha de debate, para presentarse como particular damnificado, si no lo hizo anteriormente. Realmente yo creo que la ley es muy buena, es muy buena. Es fundamental lo del abogado y abogada de la víctima, para que aquellas personas que no puedan motu propio contratar un abogado puedan tener representación, ¿sí? Yo creo que ahí es donde también un poco hay que ir viendo de generar conciencia y responsabilidad en lo que son las universidades, para ir, digamos, generando esa conciencia del valor de la representación gratuita también, ¿no? A ver, el que estudió en la Universidad Nacional tiene un deber moral, yo creo, de colaborar y solidarizarse con aquel que menos tiene, que no puede hacer frente a los gastos de un abogado, ¿no? Porque, a ver, se recibió en una universidad que es pública, que la pagamos todos, ¿sí? Entonces, me parece que estaría muy bueno eso de generar esa conciencia, de esa obligación moral de representar, o como hay en otros países, donde está legislado ya que los grandes estudios jurídicos por lo menos tienen que hacerse cargo de representación gratuita de casos, ¿no? Yo soy bastante optimista con respecto al registro, y espero que se anoten abogados para representar, pero yo creo que también es muy importante cómo esta norma se comunique, cómo esta norma se exprese. Bueno, desde las fiscalías, obviamente, lo venimos haciendo todos los días, colaborando, tratando de simplificar los trámites, para que no sea más engorroso. Esto de ponernos en la piel de la víctima, la Fiscalía siempre lo hizo. Y ahí está un poco también el cambio de paradigma que hay que hacer un poco. El fiscal es el representante de la sociedad, sí, perfecto. La sociedad obviamente quiere que se condene al culpable, muy bien. Pero yo creo que en el caso concreto, ¿sí?, mientras no haya alguna diferencia de intereses entre el fiscal y la víctima, que es el representante, en definitiva, de la víctima, un poco nuestra tarea es en razón de que existe esa persona que sufrió ese detrimento en sus derechos. Entonces, tomar conciencia y la vocación de servicio fundamental, la función social que cumplimos, también muy importante, me parece a mí, en mi humilde opinión, porque más allá de intervenir en el caso concreto, esa intervención, si es una intervención correcta, va a generar en algún sentido lo que busca la justicia, que es la paz social.
y no generar más conflicto. La ley, otro de los principios que habla es del abordaje interdisciplinario. Bueno, fundamental, fundamental. ¿Cuántas experiencias de ir a lugares de hechos criminales y encontrarnos con las víctimas en una situación realmente terrible, porque bueno, no quiero particularizar, pero bueno, todos podemos imaginarnos un hecho gravísimo, donde los familiares desesperados, sin ningún tipo de ayuda de nadie, donde uno hace de abogado, investigador, psicólogo, realmente se hace una tarea complicada. Entonces, lo que la ley habla del abordaje integral también es fundamental, es fundamental. Por eso el esfuerzo titánico que vamos a tener que hacer, que van a tener que hacer por este cambio de paradigma, de darle más importancia y el rol adecuado que tiene que tener la víctima. Porque son tantos años que la víctima fue dejada de lado, tantos años, que para que esto se haga carne, y va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho esfuerzo, va a requerir de todos nosotros un trabajo realmente titánico, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy importante que así sea, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo, si queda algo más de tiempo, si... Sí, adelante, adelante, sí. Juan, Bien, por ahí no sé si te podría hacer una pregunta, justo también con respecto a lo que habíamos charlado aquella vez que nos juntamos con el equipo, que también estaría bueno que por ahí la gente que está presente sepa y tenga en conocimiento, por ejemplo, la forma que nos comentabas de cómo la Fiscalía lleva adelante la solicitud de la víctima a la entrega de algún elemento secuestrado, por ser víctima de haber sido, digamos, hurtada o robada. ¿Cómo puede hacer, por ejemplo, solicitar, siendo víctima, ¿no? Y ejerciendo su derecho de víctima, a que esas cosas se le devuelvan, ¿no? Que están en la comisaría secuestradas por una orden de la Fiscalía o del juez o de quien la haya emitido. Y bueno, dice, bueno, che, es mi propiedad, se encontró, me dijeron que está acá, voy a la comisaría y no me la dan. Por ejemplo, en la práctica, que vos nos comentabas de que lleva la Fiscalía, que se pone en el lugar de la víctima y dicen, bueno, ustedes tienen que hacer esto. Por ejemplo, en ese caso, ¿la víctima cómo ejerce ese derecho a que se le devuelva la cosa sustraída, ¿no? Sí, mira, esto lo venimos desarrollando hace muchos años, ¿no? Tratar de, obviamente, como hoy decía, simplificarle la existencia a esa persona que obviamente ya viene de padecer, y tratar lo máximo posible de solucionar el problema en lo inmediato, ¿no? Esto que también habla la norma, ¿no? Pero nosotros lo venimos llevando a cabo hace rato, poniéndonos en la piel de la víctima, ¿no? Hay un centro de asistencia a la víctima del Ministerio Público Fiscal, obviamente, que asesora, acompaña a las víctimas, pero bueno, son muchas fiscalías, son muchas las víctimas. La Fiscalía 9 de Autores Ignorados realmente tiene un cúmulo de trabajo muy grande, muy importante, no quiero entrar en números, pero está en las estadísticas públicas del Ministerio Público Fiscal, de la Procuración. Entonces, lo que articulamos fue algo tan sencillo como hacer oficios modelos para que no tengamos que derivar a la víctima, al centro de asistencia a la víctima. Ya la víctima viene a la Fiscalía, viene con la angustia de saber si va a recuperar o no va a recuperar ese bien que se pudo, digamos, encontrar. Entonces, un poco con diálogo con la gente de asistencia a la víctima para no, digamos, hacer intrusismo y no involucrarnos en cuestiones que competen a otra oficina. Hice una comunicación, me comuniqué con la que estaba a cargo, la persona que estaba a cargo, y dije, mira, si no te parece mal, y para simplificar un poco la tarea, nosotros vamos a desarrollar oficios modelos,
para que la víctima en la fiscalía, en el momento que llega a consultar sobre la investigación, pueda completar con sus datos esos oficios modelos y pueda presentarlos en el momento. Y bueno, la verdad que obviamente ha sido fantástico porque le hemos dado una respuesta casi inmediata con respecto a la restitución de los objetos sustraídos que se han podido recuperar. Con lo cual, bueno, obviamente la persona se va con un oficio y con ese oficio, desde la seccional, recupera ya sea el vehículo, el teléfono, cualquier dispositivo electrónico que hoy día son rastreables y que realmente se está logrando recuperar bastante, salvo que obviamente el imputado lo destruya o lo deje fuera de funcionamiento, ¿no? Pero sí, hemos articulado, pero ya hace muchos años, ¿no? Antes de la sanción y de lo que la norma nos exige, esta circunstancia. Que ahora, bueno, con esto de la IPP electrónica, al no hacerlo el Centro de Asistencia a la Víctima y al hacerlo nosotros a través de un oficio modelo que la persona completa de forma escrita, nos genera a nosotros la obligación de tener que escanearlo y subirlo al sistema, ¿no? Al IPP, con lo cual nos lleva a hacer un paso más en nuestra tarea, pero bueno, obviamente nosotros lo hacemos con todo gusto, porque no hay nada más lindo que devolverle a esa persona, digamos, por lo menos en lo que padeció ese objeto sustraído, y realmente que se van con alegría, y bueno, para nosotros es realmente reconfortante poder dar una solución inmediata, si más no sea en esas circunstancias, ¿no? Amén de que obviamente para que no se deteriore el objeto, porque bueno, todos sabemos las condiciones en las cuales por ahí se lleva a cabo el resguardo de las cosas en las seccionales, ¿no? O sea, si desde la Fiscalía tenemos inconvenientes con los elementos y las herramientas para trabajar por lo escaso de los recursos, también hay que empatizar un poco en ese sentido, muchas veces con las seccionales de policía, que también tienen muchas dificultades para llevar a cabo su tarea, ¿no? Bárbaro, buenísimo. Por ahí otra... Yo quiero aprovechar, ahí justo, porque estamos en la temática de la IPP electrónica, que, bueno, en mi caso particular siempre lo digo, el derecho penal me es exógeno, se los he dicho, pero estoy tratando de aprender todo lo que pueda. A cuestiones prácticas, porque también la idea es llevarlo a las cuestiones del cotidiano nuestras, y también ver cómo podemos ir generando, digamos, esta interrelación necesaria para nosotros, entre ustedes y nosotros, porque ambos, digamos, estamos alojando justamente a las víctimas y estamos tratando de darle justamente contención desde las distintas enfoques. El tema de la IPP electrónica, que ahí yo sí me considero un ignorante total, ¿qué modifica, qué aporta, digamos, o qué no? Y Mirá, eso hacia nosotros, ¿en qué nos sirve? Bien, yo les cuento. Como les dijo Ana, yo soy fiscal de género y además trabajo con Juan hace 5 años, acompañándolo en la gestión de la Fiscalía 9, pero la Fiscalía 9 es de él. El tema de la ley de víctimas y todo lo que explicó Juan está fantástico en la ley, en la letra de la ley y todo lo que digamos. Nosotros somos los operadores. Entonces, ustedes y nosotros, como operadores de esta ley, tenemos ciertas obligaciones, ¿sí? Esto es un tema de responsabilidades, es un tema de ponernos al hombro la ley de víctimas para poder avanzar y ayudarlas a que efectivamente a que hagan efectivos los derechos que esta ley establece. La IPP electrónica se da después de la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Todo empezó a ser electrónico. Y todo empezó a ser electrónico en función de que no nos podíamos mover.
Entonces, de alguna u otra manera, la IPP electrónica vino a formalizar aquello que estaba informalizado. Nosotros con las víctimas tenemos, además de esta posibilidad de ofrecerles estos escritos modelos para que ellos se presenten, en el caso, por ejemplo, de lo que es la Fiscalía de Violencia de Género, nosotros tenemos que pensar que hay víctimas que están impedidas de acceder al edificio, están impedidas de tiempo o económicamente para venir a vernos a nosotros. Entonces tenemos el acceso a través del mail, ellas pueden hacer todas las presentaciones que quieran a través del mail, informalmente no es necesario que me hagan un escrito con términos jurídicos o con formato jurídico. Ellos escriben un mail, nosotros todo lo que sea asesoramiento y contención lo hacemos a través del mail, información lo hacemos a través del mail, y todo lo que sea requerimiento que ellos formalicen por mail, nosotros lo incorporamos a la IPP electrónica. Como abogado de la víctima, ustedes, el abogado de la víctima va a tener un link de acceso a través del portal de notificaciones electrónicas, y por intermedio de ese portal va a hacer las presentaciones que tenga que hacer. Representando a la víctima, con la firma de la víctima, con la firma de él, a través del token, y incorporando como elemento adjunto escaneado todas las pruebas que quieran incorporar. Y eso nosotros directamente desde el portal de notificaciones lo incorporamos a la IPP electrónica. Y ustedes van a tener, los abogados van a tener el acceso a esa IPP electrónica y van a ver todas las cosas que fueron pidiendo y todas las cosas que desde acá se fueron resolviendo. ¿Sí? O sea, la IPP electrónica en realidad lo que viene a hacer es evitar el traslado. Nosotros tenemos acceso a la causa desde casa o desde donde sea y podemos trabajar en la causa sin necesidad de desplazarnos a la fiscalía. De alguna manera habilita a que la víctima no tenga que movilizarse ni tenga que estar perdiendo el tiempo quizás en hacer un trámite que con 2 líneas en un escrito lo puede resolver. Básicamente lo que yo, quería agregar a lo que decía Juan, es que este es un tema básicamente de responsabilidades. Nosotros somos los representantes de las víctimas, nosotros, en mi caso como fiscal, represento a la víctima en el proceso, además de que, independientemente del rol que específicamente tengo, que es un rol acusatorio, objetivo y demás, obviamente que mi lugar está en acompañar a la víctima y defender sus derechos, ¿sí? O sea, mi rol es acusador, no estoy del lado del imputado, sino que estoy del lado de la víctima. ¿Qué me pasa? Muchas veces la víctima necesita algo más de lo que yo puedo darle, y ese es el trabajo que tienen ustedes, es el trabajo de acompañamiento, es el trabajo de asesoramiento, es el trabajo de conocimiento, que es fundamental, como decía Juan, en un inicio en la investigación. Supongamos que una persona va a hacer una denuncia y que logramos que en las comisarías, luego de explicarles lo que es la ley de víctimas y de intentar que todos trabajemos correctamente con la ley de víctimas, se le dé toda la información que necesitan. Y ahí acude a ustedes. Si tiene esa información efectiva, lo primero que va a hacer es acudir a ustedes, ¿sí? Como centros de protección de la víctima, como centros de asistencia, va a acudir a ustedes. ¿Ustedes qué hacen con nosotros? Un rol protagónico de la víctima, o sea, colocan a la víctima en un rol protagónico, que es lo que hemos comentado hoy, Juan, y la acompañan y nos acompañan. Lo que tienen que entender ustedes y nosotros, y más de un operador judicial, es que la víctima hoy como rol protagonista no nos entorpece, nos acompaña, y el abogado de la víctima y los centros de protección a la víctima y de acompañamiento a la víctima nos acompañan en el proceso. Nosotros hacemos nuestro trabajo de investigación y ustedes hacen el trabajo de asesoramiento, contención y aporte de pruebas, ¿sí? La intervención mínima que nosotros tengamos con la víctima le garantiza la no revictimización. Entonces, cuando la víctima acude a ustedes ante una denuncia por lamentablemente haber sido víctima de un delito, como comentaba recién Juan, nosotros tenemos, en el caso de ustedes, que darle todas las explicaciones y todas las herramientas que ella puede tener. Y esas herramientas abarcan un montón de aspectos. Y ustedes lo van a ver, así como contaba recién hace un ratito Juan, de que cuando uno llega a un hecho, es psicólogo, es médico, es abogado, es absolutamente así, es trabajador social, es todo. En realidad, lo que ustedes van a hacer específicamente es eso, ¿sí? Les van a consultar desde lo que les pasó hasta todo su historial de vida y situaciones que están atravesando. Entonces, tenemos que tener la amplitud de pensamiento como para abordar
a la víctima desde lo que ella desea, desde lo que ella espera. Ustedes tienen que pensar que la ley penal es, como se dijo históricamente, la última ratio. ¿Y qué vas a conseguir en la ley penal? Una condena. ¿En qué te beneficia a vos la condena como víctima de un delito? En nada, porque chicos, la justicia llega tarde. Y cuando la justicia llega tarde no es justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar que esa víctima, desde un primer momento, conozca, sepa, se asesore y logre desde un primer momento empezar a recomponer su situación. Y el empezar a recomponer su situación implica, como decía recién Juan, a la pregunta de Matías, es devolverle aquello que hayamos encontrado, asesorarle en aquello que puede hacer, darle las herramientas para que, por ejemplo, en los casos de víctimas de violencia de género, la asignación la reciba ella y no él, no sé, la posibilidad que tiene de buscar un trabajo, la posibilidad que tiene de ingresar a los niños a una institución escolar, bueno, un montón de herramientas que como Estado tenemos la obligación de acompañar, de ayudar y hacerlo. Porque ustedes imagínense una situación, la víctima en situación de vulnerabilidad, y es en muchos casos que esto sucede, no tiene recursos y no sabe. Y el no saber es el no reclamar. Es decir, la víctima en un primer momento va a venir y va a decir, a mí me pasó esto, el Estado tiene que hacerse cargo, yo estoy enojadísima con lo que me pasó, quiero una reparación. Pero esa reparación no es ponerle una esposas al agresor. Esa reparación tiene que ser integral, esa reparación abarca un montón de aspectos. Cuando uno ahonda en la escucha de la víctima, cuando uno se pregunta qué es lo que ella está reclamando, por qué ella está acá, empiezan a aparecer un montón de otras cosas que nosotros tenemos que abordar como operadores de esta ley de víctimas. No es acompañarla solo en el proceso penal, es acompañarla en todo el sistema asistencial que tienen los organismos de gobierno para ofrecerle. De esa manera, en género hay una situación que es muy particular y siempre se repite. Cuando la víctima se entiende, se reconoce como víctima, empieza a ejercer sus derechos. Previo a colocarse en el rol de víctima y entenderse y asimilarse como víctima, lo único que tiene es bronca y reclamo. En cambio, cuando la situación de víctima se incorpora en su interior, ahí empieza el empoderamiento y no ya el reclamo, sino el ejercicio real de su derecho, que es la participación efectiva en el proceso, la reparación efectiva del daño causado y todos aquellos mecanismos de asistencia con los que cuenta el Estado para otorgarle a la víctima, ¿sí? Dejemos que la justicia penal haga su trabajo después, pero primero a la víctima hay que reforzarla, hay que empoderarla, hay que explicarle todos los derechos que tienen y hay que hacerlos valer. Porque si ella no sabe ir a hacer un trámite al ANSES, tenemos que explicárselo. Si ella no sabe que tiene la posibilidad de una asignación, tenemos que explicárselo. Si ella no sabe que tiene consultorios gratuitos de psicología, tenemos que explicárselo. Entonces, de esa manera, nosotros somos un gran recursero para lograr que esa víctima salga de la situación primaria que es bronca y reclamo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? La idea es que nosotros, como operadores de la ley de víctimas, más allá de ponernos en el rol, en posición en la situación en la que ella está, de entenderla, de empatizar con ella, es buscarle la solución. Acá la gente necesita una solución. Y nosotros como Estado tenemos la obligación de darle esa solución. El conocer es exigir. Pero si nosotros le damos todo el conocimiento y ella nos exige y no sabemos qué hacer o no podemos hacer, ahí volvemos a tener el problema de inicio. Volvemos a la bronca y el reclamo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es contundentes en nuestra transmisión de conocimiento y en darle todas las herramientas y todos los recursos que ella tiene para que pueda acceder efectivamente. Si nosotros sabemos que algún organismo no funciona del todo bien, no la mandemos ahí. Porque si la mandamos ahí, volvemos a la fase inicial, bronca y resentimiento. Entonces, vamos a tratar como operadores de buscarle en un primer momento la solución integral al problema que tiene. Explicándole que el proceso penal es un proceso largo, que es un proceso en el cual vamos a tener que
ser protagonistas de un montón de audiencias o de un montón de situaciones a las cuales se puede negar, y eso está clarísimo. Ella puede decir, mira, a mí no me interesa, solo comuníquenme si él va a salir en libertad, si no va a salir en libertad, comuníquenme si lo condenaron o si no lo condenaron, no quiero participar de las audiencias, porque tiene todo el derecho de hacerlo, pero como abogados y como representantes de las víctimas en este caso, nosotros sí asumimos ese rol, ¿sí? Si la víctima no quiere ser informada o si la víctima no quiere participar de esas audiencias, bien, nosotros podemos participar, ¿sí? A través del asesoramiento y a través de estos canales de incorporación de nuestra participación a la IPP electrónica. El juez la va a tener que ver, el juez la va a tener que resolver, ¿sí? Porque hoy la víctima tiene un protagonismo en el expediente que no lo tenía antes, que nunca lo tuvo, que no existió, simplemente era la que le ponía número a una causa más. Su nombre le ponía número a una causa más y ahí arrancaba todo este sistema de investigación y demás que se olvidaba de la víctima desde el inicio. Firma acá y te vas. ¿Está? Lo importante es, como decía Juan, la comunicación, que las víctimas sepan todos los derechos que tienen y los lugares a los que puede acudir. Después los derechos se los contamos nosotros, se los explicamos nosotros y la ayudamos nosotros. Pero el tema es que ustedes tengan la posibilidad de contar con todas las herramientas para que esa víctima, en definitiva, acuda a ustedes y ojalá que sea una sola vez, como para que nosotros le podamos dar todas las herramientas para que ella pueda salir de esa situación, más allá de que después en el proceso su actuación va a ser diferente, la vamos a acompañar, la vamos a ayudar, pero una cosa es el derecho penal y otra cosa es la reparación, ¿sí? Y otra cosa es el reclamo y el verdadero deseo que tiene una víctima cuando acude a la justicia, ¿sí? El derecho penal no es reparador, chicos, el derecho penal no es reparador. Entonces, como el derecho penal no es reparador y la víctima de un delito lo que quiere es una reparación, bueno, buscamos las herramientas y los otros lugares que le pueden dar esa contención y ese reparo, ¿sí? Me fui muy lejos de la IPP electrónica, pero quería contarles que todo aquello que ustedes incorporen, sea por cualquier medio, el abogado a través del portal de notificaciones, porque es parte del proceso en representación de la víctima, pero la víctima per se, sin abogado, sin nadie, representada por un centro de asistencia a la víctima, o por quien sea, o solita su alma, puede presentar cualquier cosa por mail o por papel, y nosotros lo vamos a incorporar a la IPP electrónica. Bárbaro, buenísimo. Muchas gracias, Mariana. Otra de las preguntas que por ahí fuimos recolectando es que, bueno, como la ley de víctima impone básicamente como requisito que esté iniciado un proceso penal, todos sabemos que un proceso penal se va a iniciar por una denuncia penal o, bueno, también por oficio de las autoridades, pero generalmente cuando asisten los equipos o es que no se han animado a iniciar esa denuncia o que ya está hecha esa denuncia. Y la pregunta va a girar en torno a los delitos de violencia de género, ¿no? Hay veces que se generan dudas en donde cuál es el lugar, la dependencia más acorde para poder hacer una denuncia de este tipo. Porque bueno, hay veces que se encuentran con lugares, o sea, dependencias policiales que no toman la denuncia, o si la toman la denuncia no la toman con el enfoque correcto, por ahí omitiendo algunos hechos que son importantes. Entonces, por ahí, teniéndote presente a vos, que ejerces esa temática, por ahí alguna recomendación ante una persona que viene, se presenta y dice, soy víctima de violencia de género, no denuncié, no sé cómo hacerlo, a dónde puedo ir. Eso por un lado, y por el otro, porque es una pregunta, digamos, que tiene relación con esto, es ¿qué otro tipo de medidas protectorias se pueden solicitar a las clásicas comunes, ¿no? Que hay veces que no funcionan? Por ejemplo, el botón antipánico, sabemos que hasta que aprieta el botón, llega alguien para ayudar, por ahí ya se cometió algún tipo de violencia, o la perimetral es fácilmente digamos, de no cumplirla, o a veces también porque es imposible poder cumplirla, porque por ahí el agresor o la agresora está cerca, digamos, es imposible. No sé si por ahí pueden orientar un poco algo de lo que la experiencia le ha dado a ustedes, que pueden responder estas preguntas. Bien, bueno, yo te cuento. Desde lo teórico, y arrancando con tu primera pregunta relacionada con dónde se formaliza la denuncia,
Antiguamente había una superintendencia dentro del Ministerio de Seguridad relacionada con las comisarías de mujer, ¿sí? Con género y diversidad. Esto nucleaba todas las comisarías de la mujer de todos los departamentos judiciales, y esto hacía que y también tenían oficinas, que son oficinas de violencia de género, en algunos lugares, en dependencias de alguna comisaría de seguridad, pero por el tema de acercar a la policía o acercar las comisarías de la mujer a ciertos barrios donde no había. Por ejemplo, acá en La Plata tenés en jurisdicción de la tercera, en jurisdicción de la décima y en jurisdicción de la octava. Ahí tenés 3 oficinas de violencia de género, más la comisaría de la mujer de La Plata, Berisso, Ensenada, y bueno, desde fuera, Magdalena, Punta Indio, demás. Eso era hasta hace un tiempo. ¿Sí? Luego hubo una modificación, y en función de la ley Micaela, ustedes saben que todos los operadores todos los que somos funcionarios públicos tenemos la obligación de formarnos en género. A raíz de eso, por aplicación de la ley Micaela, se disuelve esta situación de que las comisarías de la mujer eran una cosa diferente a lo que es seguridad, porque en realidad son seguridad, y pasaron a formar parte de la departamental de cada lugar, y todas las personas que están en comisaría debieron de ser formadas en género. ¿Esto qué significó? Que en cualquier comisaría uno puede ir a formular una denuncia de violencia de género, ¿sí? En función de que todas las comisarías tienen la obligación de recibir denuncias por violencia de género. En los hechos sucede o que te dicen que no, porque no quieren trabajar, no por desconocimiento de la norma, ellos perfectamente saben que lo deben hacer, y por el otro lado, en mi pensamiento personal, es porque en las comisarías de la mujer vos tenés personal especializado, gente que sabe recibir una denuncia de violencia de género para evitar esa revictimización secundaria de la que hablaba Juan, de tener que volver a llamarla 14 veces porque la denuncia estuvo mal tomada. Tenés un médico que está dentro de la comisaría de la mujer, y tenés un equipo interdisciplinario. En las comisarías de la mujer tienen, digamos, un equipo de abordaje mucho más preparado para la recepción de denuncias de violencia de género. ¿Cuál es mi preferencia? Que las víctimas lo hagan en la oficina de violencia de género. Perdón, en la oficina de violencia de género o en la comisaría de la mujer, ¿sí? Porque ahí digamos que le cerramos todo el círculo y ya la víctima completa con su trabajo, con su función ahí o con su denuncia ahí. ¿Cuál tendría que ser la realidad efectiva? Es que en todas las comisarías haya gente que esté preparada para la escucha y que sepa diferenciar que el robo de una cubierta no es lo mismo que una causa de violencia de género, y que una denuncia de violencia de género se toma de una manera muy diferente porque requiere específicamente la escucha, ¿sí? Y la escucha lleva tiempo. Y nosotros de esa escucha no solamente vamos a extraer hora, día y lugar en que sucedió este hecho puntual que ya vino a declarar, sino el contexto de violencia que nos hace saber que estamos ante un caso enmarcado en un contexto de violencia de género. Ustedes saben que no cualquier caso es violencia de género. Necesitamos un contexto de género para poder, para poder decir que estamos hablando de un delito de género o de una víctima de género, ¿sí? Eso por un lado la primera pregunta. Yo sigo insistiendo que intentemos que vayan a las comisarías de la mujer. Sin perjuicio de eso, tienen la obligación absoluta de tomársela en cualquier comisaría. Y hay muchas comisarías que trabajan muy bien el género. Esto, chicos, es un tema de recursos humanos y es un tema de responsabilidad, como cuando yo recién arranqué hablando. Hay muchas personas que son muy responsables, hay muchas personas que hacen muy bien su trabajo y que toman muy bien una denuncia de robo de cubierta y muy bien una denuncia de violencia de género. ¿Sí? O sea, somos nosotros los responsables, y hay mucha gente responsable en muchas comisarías de acá de La Plata. La otra pregunta que me habías hecho se relacionaba con... Me perdí. Sí, se relaciona. Las medidas de protección, Sí. Las medidas protectorias. Bueno, mira, esto también tiene dos facetas. Por un lado, la formal, que te dice que los jueces de garantías a requerimiento de los fiscales y los jueces de paz y juzgados de familia son aquellos que pueden otorgar medidas cautelares. Todos sabemos que en el juzgado de paz o en el juzgado de familia todo sale mucho más rápido. ¿Y esto por qué sucede? Porque seguimos utilizando en el fuero penal
el Código de Procedimiento Penal en detrimento del cumplimiento de las convenciones internacionales que hablan de violencia de género. Utilizamos las medidas cautelares, tratamos las medidas cautelares como cualquier otra cautelar, que requieren un montón de constancias y circunstancias probatorias que hacen que los jueces en muchos casos te los rechacen porque solo está el requerimiento de la víctima y su sola denuncia y no ahondamos en la situación. Me parece que en género no tengo que ahondar en absolutamente nada. De última, ponemos una medida de protección corta y declinamos la competencia y se la pasamos al foro respectivo, que es el foro de familia o el juzgado de paz, para que aborde la problemática como corresponde. Pero yo creo que ante el reclamo de la víctima tiene que ser inmediata la medida de protección que se otorgue. La medida de protección que se otorga, normalmente desde las comisarías llaman a los jueces de familia, jueces de paz, porque es mucho más fácil y de esa manera le otorgan por teléfono las medidas cautelares. Las medidas cautelares, en el caso de convivencia es exclusión, en el caso de no convivencia, bueno, exclusión y perímetro obviamente le van a poner, en el caso de no convivencia le van a poner perímetros, ese acto de hostigación y todo lo demás. Le van a otorgar el botón antipánico, que el botón antipánico es fundamental, chicos, que ustedes sepan que tenés que tener un teléfono con datos permanentemente, porque es una aplicación, y si no tenés datos, la aplicación no funciona. No tiene geolocalizador, o sea que en definitiva el botón antipánico es como si uno tuviera una corneta y la empieza a sonar cuando le pasa algo, o sea, es como la alarma, no sé, ni siquiera es como la alarma de tu casa que suena, o sea, no es nada. El botón antipánico yo no lo veo como efectivo. Todos sabemos que las medidas de protección son a mera voluntad, o sea, si la persona no quiere cumplirla, no la va a cumplir. Y por más que nosotros le pongamos una medida cautelar, hay gente que no le interesa cumplirla, no la va a cumplir. Es muy simple, si no, no habría reincidentes en derecho penal y no habría detenidos por desobediencia. O sea, esto es simple, es una cuestión de voluntades. Cuando la situación se complica, lo que sí tenemos como herramienta que para mí es bárbara son las tobilleras. Las tobilleras nuevas, las tobilleras viejas no. Las tobilleras nuevas que son las que tienen geolocalizador. Esas tobilleras nuevas que tienen geolocalizador, si bien en algunos casos es molesta, por lo que vos comentabas recién, de que las distancias entre las personas por ahí son cortas, imagínate que una tobillera con geolocalizador tiene una distancia de contacto de dispositivos de 1000 metros. Imaginemos el caso de que él viva a 7 cuadras, o le podés poner un perímetro de 500 metros y que él no se acerque, pero no le podés poner una tobillera porque va a sonar de la mañana a la noche porque el flaco está en la casa a 700 metros en vez de 1000. Pero la tobillera para mí la tobillera esta con geolocalizador para mí es una herramienta muy importante. ¿Sí? Se ponen en casos extremos de gravedad, pero porque no hay tobilleras, no es porque uno quisiera andar por la vida con todas las personas que tienen una medida perimetral con la tobillera puesta, porque eso te evitaría absolutamente todo. Imagínate que la tobillera empieza a sonar a los 1000 metros, si no hay un móvil de comando cerca de la víctima en 1000 metros, para llegar antes del agresor, barajemos y demos de nuevo, chicos, porque no está funcionando el sistema de seguridad. Pero estos dispositivos lo que tienen de bueno es que inmediatamente que suena se reporta al servicio penitenciario, que son los que tienen la autoridad de aplicación de estos dispositivos, y inmediatamente se comunican con la víctima para que se ponga a resguardo y se comunican con el agresor. En el caso de que tenga geolocalizador, ellos están viendo qué está haciendo. Si está pasando por el colectivo por el centro y se comunican con ella, que está en McDonald's comiendo, bueno, es lógico, el chico está pasando por un colectivo y le va a sonar el dispositivo, no porque se esté acercando, sino por una situación circunstancial. ¿Sí? Vivimos en una ciudad que todo el tiempo estamos haciendo trámites y cruzándonos con gente. Cuando no tiene geolocalizador, ahí se complica un poco más la cosa, porque nosotros se van a comunicar con la víctima para que se ponga a resguardo y se van a comunicar con el agresor, pero el agresor puede decirte, no, yo estoy en el colectivo, pero resulta que no está en el colectivo, resulta que está caminando cerca de ella. Vuelvo a repetirles, el dispositivo suena, yo no espero. O sea, inmediatamente hay que comunicarse con la víctima, saber dónde está, mandar el primer móvil de comando, que se acerca a ella y la ponga al resguardo, y después lo ubicamos a él. ¿Sí? Yo creo que la tobillera hoy es el mejor sistema que tenemos para evitar agresiones y femicidios. Obviamente que fue la idea de todo esto, ¿no? Habría que comprar más pulseras. Pero bueno. Básicamente es eso. Muchísimo. Muchas gracias.
Acá, Cajus Tandil hacen una buena pregunta porque por ahí va a generar esto confusión en tanto la figura de particular damnificado como... Perdón, Mati, por ahí está el caso Tandil, por ahí lo quieren hacer ellos, intercambiamos, si tienen posibilidad de hablar. Ahí quieren hacer la pregunta, yo puedo dejar un escrito era leerla, pero si Cajus Sí. Tandil lo quiere preguntar a viva voz, lo puede preguntar. No sé si están ahí. Si tal vez no puedan, no tengan el... La Bueno, ley, si no, la leemos. porque está Dale, escrita y está bien escrita. Dice, dale. a diferencia de la figura del particular damnificado, la víctima se podría presentar formalmente en cualquier etapa y tiempo del proceso. O sea, hacen esa consulta porque fueron a una fiscalía y no le aceptaron la presentación porque había pasado el plazo, digamos. Yo creo que por ahí apuntan más a la diferencia de lo que es particular damnificado con la víctima en sí mismo, me parece. Creo que apunta por ese lado. La víctima, la ley es muy clara, que puede presentarse a secas. O sea, a secas es sin ningún tipo de representación, ya sea del abogado o abogada del colegio de abogados, que es esta nueva figura que se creó, que crea la ley, o con un abogado que se presente a la víctima en el rol de particular damnificado, particularmente ofendida. Con lo cual, si en la fiscalía no la atendieron, o sea, omitieron cumplir con la ley, así de claro. La ley en ese sentido es clarísima. La víctima a secas puede presentarse. En cualquier momento, hasta pudo por ahí en el primer momento pudo haber dicho que no quería recibir información, que no quería ir a ninguna audiencia. Eso no constituye Estado en ningún sentido. En cualquier momento la víctima puede presentarse, puede pedir ser escuchada, puede requerir información, puede estar en las audiencias. O sea, es clarísimo, es más, hasta distingue la ley que, no obstante que pueda tener una representación del Colproba, también puede estar como particular damnificada en el proceso. Con lo cual, si la Fiscalía en ese momento actuó de esa forma, actuó en desconocimiento de la ley. Quizás esa pregunta se relaciona con las posibilidades que tiene el particular damnificado de formular acusación en el caso de que el fiscal no lo haga, o de interponer recursos en los casos que la ley autoriza. En ese caso sí tiene que estar constituido como partido damnificado. Claro. En esos casos son los únicos casos en los que sí o sí tiene que estar constituido como partido damnificado, porque más allá del patrocinio letrado, la víctima no tiene facultad de recurrir. Exacto. Más que el archivo o la desestimación. Entonces ahí sí ejercería, digamos, un rol protagónico la figura del partido damnificado, porque lo habilita como parte en el proceso para recurrir a algunas cuestiones, sino de las cuales quedaría fuera la víctima con representación. Sí, en lo que es el debate queda claro, la ley lo deja bien patente, que tiene tiempo para presentarse en caso 30 días antes de la fecha de debate, y en caso de que se prorrogue esa fecha, esos 30 días vuelven a computarse a partir de la fecha. Porque obviamente si no se constituye como particular damnificado, como bien dice la doctora, va a haber un montón de facultades que no va a poder ejercer. Por ejemplo, la acusación. O sea, si el fiscal desiste de esa acusación y no está constituida como particular damnificada la víctima, no va a poder continuar con la acusación y por ende lograr la condena o la absolución, porque en ese caso, cuando desiste de la acción el fiscal, el tribunal no le queda otra que absolver. Yo tengo Perdón, Juan, discúlpame. Sí. Acá agradece, el caso también dice que no tenía micrófono, por eso es que no podía formular, y agradece la respuesta, dice que es de gran aporte. Sí, igual, sí. A ver, para cualquier cosa, sinceramente, les dejo mi correo oficial,
si quieren anotarlo, porque, a ver, a mí me pasa miles de veces que por ahí voy a una charla, estoy en la charla, están desarrollando el tema, y no me surge ninguna pregunta. Y por ahí hago una cuadra de que salgo del lugar y me empiezan a caer preguntas. Ay, pero ¿cómo esto se me pasó? Bueno, con todo gusto que necesite, digamos, hacer una consulta o una respuesta en lo que uno pueda ayudar. Mi correo oficial es jiacarino. Ah, la doctora lo está escribiendo en el chat de jiacarino@mpda.gov.ar. Las consultas que quieran hacer, con todo gusto y en la medida de las posibilidades, las voy a ir respondiendo. Espero que después no me lleven a mí al extremo de ser víctima de ustedes y tenga que recurrir a alguno de ustedes para que me ayuden. Pero bueno, con todo gusto, si uno puede colaborar y ayudar a que esta implementación sea lo mejor posible, lo vamos a hacer. Bien. Sí, ahora sí, Juan. Bien. Decía. Dos cortitas serían. Una, respecto a, porque hasta lo he vivido en mi única intervención para ir a hacer una denuncia, además me pasó que hasta alegando ser matriculado y demás, no me quisieron tomar la denuncia. Ahí yo les pregunto a ustedes desde lo práctico, si en caso de que nosotros tengamos alguna situación en la cual la comisaría, sea la de género o no, digamos, esto yo ya lo amplío, digamos, no solamente cuestiones de género, si ustedes ven como que el siguiente paso es dejar de discutir para con la administración pública policial, ir directamente a la fiscalía, y eso es mejor o no, y en caso de que no, digamos, si hay que insistir con las comisarías, ¿cuál sería el argumento, digamos, que haga mella en la decisión de los efectivos que no quieren tomar la denuncia? Y la otra pregunta es, si bien yo conozco la postura de ustedes, la hemos charlado la otra vez que nos juntamos, esta situación de algo que es, bueno, conforme la ley de víctimas, la víctima puede pedir, no hace falta que tenga un patrocinio. Nosotros partimos de la premisa de que, en particular, la Dirección Provincial no da patrocinios específicos a las víctimas, porque para eso está justamente la creación del abogado de la víctima, en caso de que nosotros tengamos que derivar a una persona que tenga una asistencia letrada, lo hacemos y eso ya pasa a ser un matriculado individual, pero vamos a tener muchísimos casos, yo creo que hasta en algún punto es lo mejor, o no, también me pueden corregir en eso, el tema del resto de las fiscalías y demás, si lo tienen tan trabajado como ustedes, el tema de el pedido por derecho propio de la víctima, y si le van a dar bolilla. Esas dos preguntas. La postura nuestra quedó clarísima. Hablamos por nosotros. Claro, la postura nuestra quedó clarísima. Estos chicos eligen su propia aventura, o sea, cada uno va a presentarse y va a saber lo que tiene que hacer. No, por eso remarcaba el tema de la concientización de la ley. Es muy importante esta ley y yo creo que hay que comunicar muy, muy claramente a la sociedad toda. Con respecto a qué es mejor con respecto de la denuncia, a ver, si bien el Ministerio Público Fiscal en todas las departamentales tiene una oficina de denuncias, con lo cual la víctima puede tranquilamente, si no quiere hacer la denuncia en la seccional, por muchos motivos, puede hacerla en la oficina de denuncias, puede hacerla en la fiscalía en turno, muchas veces obviamente tiene que denunciar al propio personal policial. Entonces, claramente ahí hay una obligación por parte del Ministerio Público, de una resolución de la Procuración General, la resolución 1390, donde la Fiscalía se tiene que abocar a la investigación de los delitos cometidos por el personal policial. Pero con respecto al resto de los delitos, y que la ley lo dice también clarito,
muchas veces la denuncia seccional de policía es importante por la cuestión de las pericias. Porque, a ver, si vienen a la fiscalía a hacer la denuncia, nosotros después tenemos que recibir la denuncia, darle ingreso, asignarle un instructor judicial, el instructor judicial leerla, y recién ahí empieza la comunicación con los otros órganos que tiene la policía, como policía científica, para el caso de las pericias. Es fundamental, o un reconocimiento médico legal, cuestiones que son para cumplir en lo inmediato, y la ley lo dice, el derecho que tiene la víctima a recibir con respecto a la policía un trato inmediato con respecto a las pericias que se llevan a cabo en el domicilio o los reconocimientos médicos. Entonces, en ese sentido, es importante quizás la denuncia en la seccional para la intervención inmediata de los organismos específicos en recolección de pruebas. Porque si no, tiempo que pasa, ¿verdad?, que se escapa, el principio tan conocido de la criminalística, es muy cierto. También ahí contamos con recursos escasos, o sea, ¿cuántas veces me comunican un hecho y yo estoy, bueno, es perfecto, ¿fue científica? Mire, doctor, estamos tratando, lo que pasa es que usted sabe, tenemos 2 camionetas y hay un homicidio, entonces una camioneta está en un homicidio y la otra camioneta está... Entonces también ahí tenemos esa dificultad de falta de recursos. La ley es clarísima, tienen que acudir de forma inmediata. Ahora, si después la ley no se acompaña con recursos, tenemos ese problema. Por eso, la posibilidad de hacer la denuncia en fiscalía, ya sea fiscalía de turno o oficina de denuncias, la tienen. Ahora, después está la cuestión de que quizás al hacerla por ese medio, la policía no tenga conocimiento y no pueda dar intervención a los organismos científicos como para que intervengan y puedan colectar la prueba necesaria como para avanzar en la investigación. Como funcionarios públicos tienen la obligación de recibirnos una denuncia en el caso de que nosotros acudamos pidiendo ayuda por la comisión de un delito. No pueden negarse de ninguna manera. Podrán alegar quizás que tienen que venir dentro de media hora porque están ocupados o porque tuvieron un hecho grave, o lo van a dirigir en el caso, por ejemplo, de género a otra comisaría, pero la obligatoriedad de recibir la denuncia es clara, hay un claro incumplimiento del deber de funcionario público en el caso de que no lo haga, y cuando estamos, por ejemplo, en materia de género, a veces la situación raya entre lo que sea delito y lo que sea de intervención específica del juzgado de familia, y en ese caso igual se le recibe la denuncia con conocimiento del juzgado de familia. La obligatoriedad del personal policial es dar la respuesta, y la respuesta es, ante la comisión de un delito, y salvo que vemos este caso específico de género, que esta aclaración es importante, recepcionar esa denuncia. También, como decía Juan, en el caso de que no se requiera quizás la intervención de algún organismo especializado, como puede ser policía científica o cuerpo médico, lo pueden hacer acá en la Fiscalía, o lo pueden hacer a través del portal del Ministerio Público, a través del portal del MPBA, en donde se recepcionan las denuncias y se incorporan, por ejemplo, imagínense que es una amenaza, bueno, se llena el formulario de denuncia, con todos los datos, con el relato del hecho, y se incorporan como adjuntos, por ejemplo, las capturas de pantalla donde está esa amenaza. Eso lo puede hacer la víctima desde su casa sin necesidad de tener que acercarse, podemos asistirla para que lo pueda hacer en su casa o en algún otro lugar, en el caso de que no tenga en su casa una computadora, pero no, hay ciertos casos en los que por ahí, bueno, no discutimos y lo hacemos a través de este portal que nos da comunicación inmediata en la Fiscalía de Género si es de género, a la Fiscalía de Autores ignorados y ignorados, a la Fiscalía de turno si es una causa que tenga autor. O sea, que a veces tenemos la posibilidad de contar con esa otra herramienta, más allá de que eso lógicamente va a exigir que la víctima después declare, pero bueno, si no la quisieron escuchar en un primer momento, bueno, hacemos esto como para dejar en claro eso, dejar constancia del delito, dar inicio a la causa y después le van a recibir la declaración donde va a ampliar todo. Sí, los correos electrónicos de las fiscalías, porque cada fiscalía tiene su correo electrónico, más allá de los correos que tenemos los funcionarios
en particular. Cada fiscalía tiene su correo electrónico que está en la página de la Procuración, y obviamente recibimos todos los días un montón de comunicaciones, un montón de preguntas sobre causas iniciadas. Nos aportan muchas veces prueba, como dice la doctora, y eso es inmediatamente o se sube a la IPP electrónica o se baja también en soporte papel. Para dar inicio a una causa nueva, por ejemplo, en el caso de que sea una denuncia nueva. También ahí en la información del MPBA van a tener lo que es la oficina de denuncias y lo que es Fiscalía General. Todo ingresa por ahí, y ingrese por donde ingrese, ya sea a través de la denuncia de comisaría, la denuncia en las fiscalías, la denuncia en la oficina de denuncias, la denuncia por mail o la denuncia ciudadana, todo ingresa al sistema informático y se le pone en conocimiento del fiscal que corresponde. O sea que los canales para hacer denuncias se habilitaron varios ahora luego de la pandemia, y con esta informatización ahora más. Y luego de dictada la norma de víctimas, Fiscalía General sacó una resolución, la número 4 del año 21, comunicando a los agentes fiscales, a la Mesa General de Entradas y a los ayudantes fiscales, la obligación que tenemos de dar cumplimiento a lo que manda la nueva ley de víctimas, ¿no? Con lo cual, a nivel normativo, está todo más que claro. Más allá de que también en su momento, cuando salió la ley nacional, la Procuración General también estableció una resolución para que los fiscales tuvieran en consideración la ley nacional, lo que después obviamente hubo una cuestión con la Corte Provincial que dijo que como la ley invitaba a las jurisdicciones provinciales a que modifiquen su código de procedimiento, ahí se frenó un poco esa cuasi implementación que se quiso llevar a cabo. Pero por parte de la Fiscalía siempre la predisposición estuvo en colaborar, ayudar y coadyuvar a la víctima en todo sentido. Por ahí la constitución de particular damnificado puede surgir cuando pueda haber una diferencia de criterio, porque obviamente el Ministerio Público Fiscal, desde su creación y desde la ley del Ministerio Público, se rige por el principio de objetividad. Entonces, al regirse por el principio de objetividad, es parte en sentido formal. O sea, si tiene que pedir un sobreseimiento porque considera que la persona que imputó o acusó en un primer momento no es la autora o partícipe del delito, tiene la obligación de hacerlo. Entonces, ahí es donde puede surgir la diferencia de intereses entre el Ministerio Público y la víctima, que la víctima por ahí considera que con los elementos que hay debe seguir la investigación contra esa persona. Pero si no, por lo general las fiscalías o la fiscalía que intervenimos siempre estamos tratando de ayudar a las víctimas, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, Juan, ¿querés decir algo? Sí, no, justo porque había visto que Candela había levantado la mano, capaz que quería decir algo. Bien, perfecto. Bueno, no vamos a extendernos mucho más, porque primero que nada agradecerle a los expositores. Este es el inicio, digamos, para nosotros en el diálogo, digamos, respecto a todas las modificaciones que traen esta nueva ley de víctimas. Y probablemente no llegaremos a tratos crueles e inhumanos llenándolos de preguntas, pero sí van a surgir seguro. Lo vamos a tratar de ir canalizando y trabajando primero nosotros desde la dirección provincial, y después probablemente lo iremos llevando en un formato un poco más amable, de consultas estrictas y específicas. Recordarles a todos, primero agradecerles que hayan estado, que se envió también un mail hace 2 o 3 días con distinta información que hemos ido trabajando desde el área para iniciar, digamos, vuelvo con ese concepto, digamos, iniciar a lo que es el trabajo de
amalgamarnos a lo que es una modificación normativa que es un desafío para el Poder Judicial y también es un desafío para nosotros, en donde sabemos que tenemos un rol central en lo que es esta contención de las víctimas y un trabajo que tiene que ser mancomunado, que la verdad que estoy muy contento, digamos, de poder empezar a fortalecer estos lazos con distintos espacios del Estado provincial, que todos tenemos que, desde distintas aristas, ir trabajando y ir concretizando los derechos, en este caso, de las víctimas. Así que no quiero extenderme mucho más porque la verdad se han mantenido todos conectados y ya llevamos casi 2 horas. Y recordar que el próximo jueves tenemos una segunda capacitación también al respecto de esta ley, más desde la faz práctica que él atañe a nuestra dirección provincial. Así que agradecerle a Juan Pablo, a Mariana, muchísimo por haber estado aquí y agradecerle a todos que bueno, estamos iniciando, digamos, un camino para poder ejecutar de la mejor forma esta normativa novedosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y para cerrar, eso, los esperamos. Para cerrar, 2 cositas. Por supuesto, agradecerles, Juan ya lo hizo. Quiero decir 3 frases que surgieron y que se repitieron, que en relación a la atención a víctimas, es una cuestión de voluntades, dijeron, es un compromiso de los operadores, y además ustedes remarcaron en esto de escuchar a la víctima, ¿no? Creo que son frases que sintetizan un poco toda la exposición, ¿no? Bueno, agradecerles por supuesto y invitarlos a todos y a todas el próximo jueves, como recién decía Juan, a la segunda parte de la ley de víctimas, que ahí nos van a compartir desde la dirección los protocolos de actuación, las herramientas, en fin, cómo va a ser el abordaje de la ley. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, adiós.